Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos, que nos decidamos a practicarlas. Tu siervo escucha, habla, Señor, a nuestra alma. Santa María Medianera de todas las gracias, concédenos que escuchamos y sigamos la voz del Señor. Bueno, pues invocando al Espíritu Santo, poniéndonos en manos del Señor. Les digo que yo me llamo Manuel Parra, soy mexicano del estado de Chihuahua, nací en Chihuahua, Chihuahua. Yo viví mi cursillo en el año 1985 en un pueblo que se llama Ojinaga, Chihuahua. Ahí fue donde fui invitado a un cursillo, pero no, la invitación no era para mí, la invitación era para otra persona. Pero como yo por entremetido y por andar hablando, pues me hablaron y dijo la persona que quería invitar, empecé con muy altanero a decirle muchas cosas que no sé por qué, pero empecé a decirles que los corriera, que ya me dejaran trabajar, que se fueran a hablar a otro lado. Y yo pensaba que con eso se iban a retirar a las personas que iban a invitar a esa persona. Una de ellas me dijo, venga, bájese para acá, ahorita esos que gritan, esos que hablan mucho son los que quiere el Señor, venga para acá. Entonces yo aquí me acerqué con ellos y la persona que dijo, si va él, voy yo. Si lo convencen a él, voy yo. Y platiqué ahí con ellos y pues ya dijo que si iba, ya a muchos les he platicado, es una historia larga, se los he platicado y pues sí fue un cursillo, pero nomás que yo pensé que iba a haber puras personas beatas, puras personas de iglesia, puras que se mantenían ahí, que yo miraba que se mantenían ahí en la iglesia. Aunque no iba, sí se uno cuenta las personas que están metidas en la iglesia y que todos los domingos van a misa o que entre semana los vieron ahí limpiando y haciendo cosas y ahí orando. Entonces yo pensaba que unas personas de esas, pero mi sorpresa fue que cuando subí el autobús me encontré con puras personas que yo las había conocido en cantinas, que eran amigos míos de parranda, de juerga. Y aquí está la foto que tengo atrás. Esa es la foto de mi cursillo. Entonces, cuando los vi, yo dije, pues, ¿a dónde vamos? ¿Qué es una excursión? ¿Un pasatiempo? ¿No vamos a pasar suave o qué? Porque yo pensaba que eran puras, y no era nada de gente de iglesia, los que iban invitados eran pura gente que conocía yo, que tienen igual que yo. Pero ya cuando viví mi cursillo y me di cuenta y conocí al Señor y me di cuenta el mensaje, de ahí fue cuando yo dije, pues, ahora que conocí al Señor, ahora que tuve un encuentro con Él, ahora que me dieron hambre de Él, porque ahí no me llenaron las ganas de saber de Él, me dio hambre de conocerlo, de saber más de Él en esos 3 días. Salí con hambre de saber más, y fue cuando supe que era la misa, qué significaba la misa y para qué era la misa. Yo tenía otra cosa metida en mi mente que era la misa. Ya cuando supe el significado de la misa, pues me arrimé a la iglesia, me arrimé a los grupos de ahí, porque en ese pueblo el equipo que fue a trabajar, que fue a hacer los servidores que fueron a hacer el cursillo cuando yo lo viví, pues esas personas venían de Chihuahua. Chihuahua está en Ojinaga, Chihuahua, son como 2 horas y media. Y era un equipo que venía de allá de Chihuahua, no estaban en Ojinaga. En Ojinaga no había ultrellas, no había reuniones de grupo. Ellos venían nomás a ese pueblo a hacer el cursillo y se iban. Entonces, cuando yo salí, ya nos dieron el rollo de grupo, de reunión de grupo y ultrella, el último rollo que nos dieron. Y yo busqué eso y eran puros señores de edad, así como ahora estoy yo de viejo, así eran puros, y yo estaba más joven. Y entonces yo, pues, yo quería saber más de Dios.
Y cuando conversaban las ultrellas con ellos, empecé mi reunión de grupo a hacer con ellos, con los que están ahí. Y después que vine a Estados Unidos y me acuerdo de lo que se compartía allí en las reuniones de grupo, en las ultrellas, supe que no sabía nada del movimiento. Me di cuenta que estábamos de tiro. Yo en realidad no me di cuenta cuando vi mi cursillo qué era la misión de nosotros. ¿Para qué era? Cuando se compartían los tres pilares, que era la piedad, el estudio y la acción, estábamos completamente perdidos. Cuando estamos en la piedad, decían los actos de piedad, no, pues que yo tuve piedad y le ayudé a una persona, yo tuve piedad de una persona indocumentada que lo echaron para acá, que era Ojinaga, es una frontera, y le ayudé a hacer esto, y le dice otro, y yo tuve piedad de una familia que no tenía alimento y le ayudé una despensa. Esas eran lo que compartían en piedad y la acción. Decían, pues yo hice acción de esto, hice acción con mis vecinos, hice acción con mi vecina, hice esto, y compartían cosas que no tenían nada que ver con el movimiento. Y el estudio, las entregas se convirtieron en reuniones de evangelización, de estudios de Biblia. Más bien no eran estrellas, eran estudios, se hablaba con la Biblia, y a veces llegaba un sacerdote ahí y nos daba una charla, y yo lo miré como un grupo de evangelización. Y ahí me invitó otra persona que vivió su cursillo, pero le llamaban celebrador de la palabra. Y para una Semana Santa me invitó a un pueblito que se llama San Pedro Coyame. Y fuimos ahí una Semana Santa, un Vía Crucis, y luego ya él era celebrador de la palabra, el sacerdote no iba, y él llevaba la palabra ese día, él la celebraba, llevaba ya la comunión y la repartía ahí con los feligreses. Y me invitó a mí a hablar yo estaba recién salido de mi cursillo, estaba muy lleno del Espíritu Santo, y me invitó a hablar. A mí me sudaban las manos para hablar en público, y no podía hacerlo, no podía. Y esa vez me invitó y me dijo, aquí viene el hermano Parra y nos va a dar un testimonio de lo que él acaba de vivir, un cursillo de cristiandad, y lo que vio, que sintió, que fue lo que lo trae ahora, después de ser enemigo férreo de la iglesia, ahora pertenece a la iglesia, y con mucho celo la cuida, y tenemos que nos dé un testimonio. Y yo ya no sabía qué decir, y empecé a hablar, de lo que conocí, lo que era la confesión, lo que se siente después de confesarse. Le dije lo que era estar frente al Santísimo, caer de rodillas, hablar con él, sentir la presencia, y muchas cosas. Empecé a hablar, y yo no hablaba, y de repente me veo en público, y adentro de una iglesia, y empiezo a hablar, pero hermanos, sinceramente, en ese momento yo no sabía qué estaba hablando, porque de repente sentí miedo. Nunca había estado en una parte más alta, que yo estaba arriba, en la parte de donde estaba el altar, y ahí estaba yo hablando, y empecé a ver la gente, y yo estaba hablando, pero en realidad no sé qué pasó. Sentí nervios, sentí como que me levantaba, entonces me dejé caer de rodillas, pero yo por nervios, porque no sentía las piernas, me dejé caer de rodillas, y cuando ya caí de rodillas y tronaron las rodillas en el suelo, y sentí que sí las tenía, y le di gracias a Dios, y me levanté, y la gente me aplaudió, y me levanté, y luego ya le pregunté, se llamaba Lolo, la persona que era conmigo, y dije, ¿por qué aplauden? Digo, por lo que acabas de compartir, una cosa muy fuerte, entonces yo en realidad, que hasta ahorita, hermanos, hasta la fecha, si ustedes me preguntan qué fue lo que hablé, qué fue lo que dije, no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada ahí, de lo que hablé. Y la gente, cuando yo salí del templo, la gente me abrazaban y me decían que gracias por mi testimonio, que gracias por lo que había hablado, y que nunca había una persona ir a hablar así, y yo no supe, que yo quería saber qué era, y no. Entonces, cuando nos invitaron a comer en una casa, yo le pregunté a la persona, ella está muy agradecida con nosotros, y se veía que está muy atenta conmigo, y le pregunté que sí, qué fue lo que hablé, qué fue el mensaje que dije. Me dijeron, ¿a poco no? Si lo acaba de dar, ¿cómo no vas a ver? Es un testimonio muy grande, muy hermoso, y eso es lo que debemos de hacer para seguir perseverando, en nuestra iglesia. Nos que acaba de dar eso. Es un mensaje que el Espíritu Santo le dejó para seguir perseverando. Y entonces ahora me toca hablar con ustedes lo que es la perseverancia en la misión. Y el movimiento Cursillos tiene como objetivo anunciar, proclamar la mejor noticia de la mejor de la mejor realidad, que Dios en Cristo nos ama.
Y eso es lo que tenemos que decirle a una persona. Yo le dije a una persona ahí que éramos amigos y después nos distanciamos y nos peleamos. Y el día que me vio que yo estaba muy metido en la iglesia, dijo, ¿y ahora ya te fanatizaste? Entonces yo nomás lo único que me lo abrazé y le dije, Cristo te ama. Dijo, ¿pero tú me amas? Dijo, yo sé, me dijo, yo me sorprendí cuando me dijo, yo sé que Cristo me ama, yo sé que Dios me ama, pero tú me amas. Y me quedé en shock. Dije, pues ando yo pues diciendo que Cristo ama, pero yo me estoy preguntando que si yo lo amo, me agarró así, me sorprendió. Y comunicada, y tiene que ser comunicada en los mejores medios. Nos dice que el testimonio y la amistad en el cursillo, a raíz de esta gran noticia, que comenzamos a tomar conciencia de nuestro proceso de conversión. Y cuando yo tuve esa conversión después del cursillo, porque salí completamente, siendo otra persona, mirando las cosas de otro color, de otra forma. Y cuando yo fui con mi patrón y dije, ya no voy a trabajar contigo, ya no voy a estar contigo, ya no voy a hacer lo que hacía, y me voy a dedicar a otra cosa. Y me dijo, ¿sabes lo que estás hablando? ¿Sabes lo que me estás diciendo? Dije, sí. Más que me dijo en palabras que no se las puedo decir a ustedes, pero que más o menos las pueden entender. Me dijo, nomás porque tienes lo suficientes, te voy a decir que tú puedes ir, que no hay problema. Pero si le fallas al Señor, como me estás fallando a mí, te la vas a ver conmigo. Así es que vete, haz lo que quieras y mucho cuidado. Si le vas a servir ahora al grande, al de arriba, échale ganas, échale ganas. Y si piensas que esa es tu misión, cúmplela. Y entonces yo empecé a perseverar en mi iglesia y fue un proceso de conversión que no es fácil, pero no es imposible. No es fácil hacer las cosas del Señor. No está tan fácil porque yo cuando empecé en mi trabajo, ya cuando conseguí un trabajo yo me escondía para gracias a los alimentos para poder hacer esto, que no me vieran, me escondía. Y un día dije, bueno, ¿y por qué tengo que esconderme para darle gracias a Dios? Y el día que yo me persiné delante de todos ahí donde trabajaba y di gracias a Dios, me dijeron, oh, ¿eres católico? Y dije, sí. Y unos me empezaron a preguntar unas cosas y otros me empezaron a preguntar otras, pues me dijeron que también eran católicos y otros que eran evangélicos y ahí me di cuenta de más o menos quiénes éramos, por dónde nos hacíamos. Entonces este proceso de conversión empieza para muchos en el cursillo, donde se posibilitan los 3 encuentros esenciales para esta tarea, que es el encuentro con uno mismo. Ese encuentro que tuve yo conmigo mismo en el cursillo fue lo más triste para mí, porque cuando me dicen que haga lo que es la película de mi vida y la empiezo a ver, empiezo a hacer, entonces, después de que la hice, nos dice el que nos da rollo, dijo, y ahora que hicieron la película de su vida, quisieran que su familia la viera, quisieran que sus hijos la vieran, que sus padres miraran esa película, o les daría vergüenza. Y la verdad, pues a mí me daría mucha vergüenza, porque decía cosas que me di cuenta que no estaban bien. Me di cuenta que eran cosas y pisaba lugares que Jesús no sería capaz de pisarlos. Y Jesús no sería capaz de andar en esos ambientes donde yo me movía. Por eso es que me daba vergüenza. Y tuve ese encuentro con Cristo cuando el sacerdote me confesó, cuando el sacerdote me apapachó, cuando el sacerdote me dijo que Dios siempre había estado a mi lado, que Dios nunca se había alejado de mí, que por más que hubiera sufrido con la muerte de mi madre, con la muerte de mis hermanos, que Dios siempre estuvo a mi lado y que si Dios se llevó a mi madre y que si Dios se llevó a mis hermanos, que eso era un plan de Dios, que nomás que nosotros no entendíamos el plan de Dios y que cuando rezamos al Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad y no le aceptamos la voluntad de Él, es como que hágase tu voluntad, pero hágase primero la mía.
Y ahí nos empezó a decir, y entonces yo empecé a pensar que era muy egoísta con no soltar a mi madre, dejar descansar, porque todo el tiempo yo estaba pensando en ella y estaba reclamándole a Dios y estaba pues sentido con la iglesia. Y cuando tuve el encuentro con mis hermanos, cuando toda esa bola de borrachos, de iguales que yo, de perdidos, en el tercer día estuvimos en la noche en una fogata cantando, antes de la clausura estuvimos cantando, estuvimos en un ambiente cristiano, en un ambiente lleno de Dios, y de repente nos sale el sacerdote y nos dijo, ya ven, como si se puede estar contentos y sin alcohol. Ya ven cómo se encuentran ahorita contentos y hasta bailan entre ustedes y se hacen bromas y están a gusto y contentos sin ni una gota de alcohol. Ya ven como si se puede estar así. Ya ven como si pueden ser a la vez ser amigos y hermanos y abrazarse. Ese es el amor de Dios, ese es el verdadero amor. Entonces ese proceso de conversión es lento y pausado, se necesita de mucha ayuda espiritual. Y sí, yo necesité de mucha ayuda, yo necesité meterme en la iglesia y cuando ya me vieron que yo ya podía hablar en público y podía llevar la palabra de Dios porque me hice celebrador de la palabra con el hermano ese que me llevó a ese pueblo, después me invitaron a varios pueblos y después empecé a estudiar Biblia con el sacerdote y nos llevó a otros estudios de Mariología, Cristología y todo y fuimos, entonces ya nos preparaban para irnos a las comunidades donde un sacerdote no llega. Cuando yo fui a Chihuahua a querer platicar con el señor rector que estuvo en mi cursillo, que andaba yo muy contento y todo, me dio un bajón muy grande, porque el señor Valles Grijalva, que era el dueño de la marería, una marería muy grande en Chihuahua, era un señor empresario. Yo pensé que llegar ahí, preguntar por él, ir a su oficina y platicar y decir cómo nos estaba yendo en mi cuarto día y compartir con él y que me diera consejos. Pues resulta que no se podía hablar con él porque era un gran empresario y para hablar con él, si no iba a hablar de negocios, no se podía hablar con él. Cuando yo hablo con la secretaria, le dijo, no, ¿sabes qué? Es que yo viví un cursillo de cristiandad en Chihuahua, él fue nuestro rector. Sí, será, pero si usted no trae un negocio de dinero, algo, una compra, venta o algo con él, no puedo dejarlo entrar. Y no pude hablar con el señor Valle de Grijalva, que fue mi rector en mi cursillo, y que nos hablaron y que yo me emocioné por ese amor y esa amistad que hay dentro de los 3 días, y que yo pensé que afuera iban a hacerlo y iban a hacer igual. Fui busqué otra persona que trabajaba en recursos hidráulicos en ese tiempo, ahora en las ARS, o no sé cómo se llame ahora, y tampoco no se podía porque era un ingeniero. Después fui a buscar otra persona, que es este bigotito que está aquí en lado de mi hombro, de bigotito con chamarra negra, y era agente de ventas, y era un hombre empresario también, y que también no. Entonces, cuando yo empecé a leer libros del movimiento Cursillos, y empecé a entender que lo que estamos haciendo no era el carisma, que el carisma del movimiento estaba muy lejos de lo que yo había vivido, que yo estaba con un libro que me daban de ideas fundamentales, un libro que era el primero, no sé, ya ahorita hay 3 y creo que van para el cuarto. Entonces ahí me di cuenta que pues no había vivido un cursillo como los que Eduardo quería, un genuino, porque todos los que eran servidores eran gente de empresa, eran gentes, pero que nosotros, los de abajo, los sin estudio, no podíamos hablar con ellos, nomás, pero allí dejaron su personaje, eran otras personas distintas, después saliendo del cursillo, volvieron a agarrar su personaje y pues ya no se podía hablar tristemente con ellos. Y tal vez seamos objetos de burla a veces y desprecio, a llamarnos anticuados o fuera de moda, cuando les hablamos a nuestros hermanos en nuestros ambientes, donde ando yo, me dicen, pues, ¿sabes qué? Eso de andar dando gracias y
santiguándote y yendo a la iglesia, eso ya pasó de moda. Eso ya ahorita los chavalos quieren otra cosa. Ya hasta el matrimonio, ya dicen que está fuera de la moda. Yo no sé qué, yo quisiera hacer en la anticuado cuando era niño y cómo nos trataron, cómo nos trataban. Y ahora a un hijo yo no lo puedo tratar como me tratan a mí porque pues, al parecer voy al bote, voy al tanco, voy a la cárcel. Entonces, por eso es que necesitamos verla, al parecer, una forma de vida que ya no cuaja dentro de la realidad, al cual donde los números han separado a los movimientos de la eficacia, han separado a la compasión y a la opulencia y ha superado a la humildad. De veras que yo hasta un sacerdote lo vi que no tenía humildad. Hablé con él y me dijo es que esto es así porque así es y así va a ser, y así seguirá siendo. Y pues me quedé triste, pero ya cuando ya me mandaron a estudiar para prepararme para un diaconado, empecé a ver que vamos a encontrar sacerdotes humildes, sacerdotes que no tienen humildad. Es como todos nosotros a veces, yo también he sido soberbio. Me acuerdo que en una estrella yo di un rollo y lo estudié muy bien para darlo ahí, hablé con ellos en un rollo vivencial y una señora me dijo, Parra, usted sabe mucho, conoce mucho de las cosas de la iglesia, nomás le falta humildad. Y me lo dijo delante de toda la ultrella. Y era una señora como de unos 70 y tantos años. Y entonces yo me quedé pensando y pues que a veces estudia uno mucho, se prepara mucho y pierde el piso porque cree que vas a hablar con gente que no sabe lo que tú estás hablando y que tú los vas a instruir y a enseñar, pero al último sales enseñado. Ellos son los que te enseñan. Ellas son las que te dan más enseñanza que lo que tú tienes. Entonces, ya después yo empecé a servir en los cursillos de cristiandad como auxiliar y empecé a entender los cursillos y empecé a saber lo que era lo que es los tres pilares, la piedad, el estudio y la acción. Hasta ahí empecé a entender que era la piedad, ese encuentro con Jesucristo, ese hablar con Él, tener una conversación con Él diaria, cuando antes la confundíamos con los actos de piedad. En otras palabras, no es que quedamos con la satisfacción de tener un grupo de amistad y asistir en Ultrella y en las escuelas dirigentes, pero que esta sea toda nuestra acción. Es como yo lo era un que hacía cuando vine a Kansas, ya después de que tuve mi caída allá, porque yo antes de venir a Kansas de mi cursillo, y yo después de vivir todas las cosas muy bonitas, perdí mi matrimonio, como ahorita nos hablaba Lupita, de los Tigres del Norte, por asistir a un baile de los Tigres del Norte. El viernes fue a los Tigres del Norte y el domingo era mi ordenación de diácono. Cuando yo me voy y duro toda la noche bailando, y ese fue mi caída. Mi señora se dio cuenta todo lo que hice, perdí mi matrimonio. Los hermanos cursillistas, en lugar de con los que hacía los señores, eran señores de edad, de mi ultrella, en lugar de tenderme la mano y darme consejos, me veían que llegaba y se daban la espalda, tenían vergüenza de lo que había hecho, se avergonzaron, no me hablaron, dejaron de hablarme. Yo hablé con un compadre mío que era cursillista, Manuel Ramírez, y le dije, compadre, mira esto, dijo, y tú tienes la vergüenza y la desfachatez de hablarme. Qué poca vergüenza la tuya, Manuel. Ya no me dijo compadre, me dijo Manuel. Y me sentí mal. Y fui con el otro, el predicador. Me dijo, hermano, es malo lo que hiciste, yo sé, pero necesitas retirarte un poco de la iglesia. Concentrarte en lo que estabas haciendo. Tú sabes bien lo que estabas haciendo, tú sabes lo que perdiste. O sea, no perseveré, caí, tuve mi caída, me retiré del movimiento, me retiré de la iglesia, me voltearon la espalda
ya no me quisieran hablar. Fui con el sacerdote me dijo, desgraciadamente, hay cosas que en este pueblo es pueblo chico, chisme grande, infierno grande. Todos saben lo que hiciste, todo fue lo que pasó después de todo lo que se te dio, lo tiraste a la basura. Que Dios sea el que te juzgue, que sea Dios el que te perdone. Entonces, ¿qué es? Para el que ya no puedo venir, ok, pues ahí, pero tú sabes lo que haces, solamente Dios te puede juzgar. Pues entonces yo quise hablar con ellos, pero al último dije, ¿sabes qué? Es una bola de hipócritas en esto y lo otro. Y entonces, por lo que yo había hecho, en lugar pues ya me justifiqué. Y el último me separé de mi familia, dejé todo y me vine a Estados Unidos. Cuando estoy en Estados Unidos, estoy trabajando en una planta que es de petroquímica, donde procesan la gasolina, y empiezo a ser ahí inspector de calidad de los hidrocarburos. Y una vez un hermano andaba diciendo, andaban para una Semana Santa, andaban muchos hermanos separados, riéndose de los católicos, que por qué que era la ceniza, por qué se oraban ceniza, y que por qué no comían carne, que eso no venía en la Biblia, y dijo uno, me fui, me lo dijo, donde estaba yo ahí en mi trabajo, me lo dijo, mira, esta persona es la que te puede decir y te puede dar explicación de por qué le llamamos virgen, por qué no comemos carne, por qué la ceniza. Y entonces yo me agarré a platicar con él y duramos 1 hora y media platicando de esas cosas, que toda la gente que estamos ahí en el break, le llamamos nosotros, estamos en un break, todos los trabajadores se rodearon de la plática que teníamos. Cuando la persona esa que duramos media hora ya no me pudo tapar por ningún lado las cosas, al último me dijo, hermano, si usted sabe y conoce tanto de la Iglesia Católica, hijo, y la defiende, que agarras así como me está defendiendo ahorita, hijo, ¿por qué anda tan perdido? ¿Por qué no vuelve a la Iglesia Católica? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no deja esta vida que lleva? ¿Por qué miraban cómo vivíamos, cómo nos íbamos a las barras y todo eso? Y nos criticaban. Y le dije, hermano, en eso sí tienes razón. Entonces yo volví con un sacerdote, hablé con él, y ahí fue donde empecé otra vez a perseverar. Me ayudó a anular mi matrimonio, el matrimonio, rehací mi vida, y me ayudó a perseverar, a seguir perseverando y conocer más el movimiento de cursillo, y para mantenerse una flote por medio de lo que mal ha hecho del pecado, necesita perseverar y es superarse en las actividades del desconcierto hasta alcanzar la tierra prometida, nos dice el movimiento. Perseverar es tener al santo y sano optimismo de un fiel seguidor de Cristo. Entonces dijo, si soy un fiel seguidor de Cristo, yo no ando siguiendo personas, yo no ando siguiendo cosas, ando siguiendo a Cristo, y que lo que estoy haciendo lo debo hacer por Cristo. Anunciar el evangelio no es tarea del que se puede reutilizar en cualquier manera. No es pronunciar un comunicado, ni transmitir ni ideas, ni de un modo frío, y relatar un acontecimiento que no afectan a la propia vida o la comprometen. Yo no me sentía comprometido con nada, pero sí tenía compromiso con Dios, de llevar su mensaje a mi ambiente, y así anunciar el evangelio y vivirlo, pero vivirlo para mí, no decir esto es, mira, lo estás haciendo mal. Como me dijeron a mí, esto es que aquí dice, en la Biblia dice esto, y ya la regaste, Manuel, y ya la regaste. Entonces, no, es vivir el evangelio para uno, no para comprometerse a llevar la luz del evangelio en nuestros ambientes, a nuestro metro cuadrado donde transcurre nuestra vida cotidiana. Tal parece que en este momento que estamos sumergidos es un marasmo de pasividad. Así lo vi yo cuando nos llegó la pandemia, que nos cerraron la iglesia, que nos dijeron ya no se pueden reunir aquí, que hacíamos reunión de grupo en un café, y llegamos al café y dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder abrir ya para que vengan a charlar aquí. Se pueden reunir en el estacionamiento, pero ya abajo de ustedes, el establecimiento no, ya no nos dejan, el Estado no deja. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Éramos algunas personas que hacíamos reunión de grupo,
y que hacíamos ultrellas. Yo estaba encargado de la escuela aquí en Topica, de la escuela de cursillos. Entonces yo no había qué hacer. Dije, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues se va a estancar, ¿qué va a pasar? Y en ese tiempo yo platicaba con Marcelo Espina, muchos de ustedes lo conocen, y me dijo, en eso que estamos platicando, dijo Manuel, Toti y yo platicamos y necesitamos que nos mandes el correo tuyo y tu nombre para adherirte a cursillos y cursistas, ahí se va a llamar el grupo. Ya tenemos formado lo que es el grupo coordinador, estamos invitando gente para... Dije, oye, ¿y eso cómo es? ¿Cómo está? No, dijo, pues bajas el Zoom, así, ¿qué es eso del Zoom? Pues ahí búscalo en Google. Y entonces empezó y le digo, oye, ¿y se puede hacer una escuela virtual? ¿Se puede hacer? Sí, es lo que vamos a hacer. Entonces yo inmediatamente me comuniqué con los amigos míos aquí en Lutrella y de la reunión de grupo y les dije, ¿saben qué? ¿Se puede hacer esto así virtual? Y entonces, pues nos entusiasmamos mucho y hicimos, me comuniqué, le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién nos puede orientar en esto? Me dijo Marcelo, háblale a José Sánchez. José Sánchez te puede ayudar. Está encargado de la región 6, creo, me dijo. Entonces yo hablé con él y me dijo que claro que sí, que estaba para ayudarnos. Y pues no sabíamos cómo va a ser esto, no sabíamos cómo hacerlo. José nos dijo que Lucecita nos podía dar un rollo y lo hicimos. Se hizo, se hizo la presentación y nos juntamos algunos y nos dieron el rollo y todo muy bien. Se lo enseñamos al padre, el padre vio y dijo, perfecto, dijo, pues entonces, ¿saben qué? Vamos a invitar gente de todos lados, no nomás de aquí. Y nos entusiasmamos y empezamos a hacer, y yendo otro rollo, entonces otra persona y entonces, pero que me voy encontrando con, no sé si es por medio de diosidencia o qué, de una persona que aquí se encuentra ahorita, César Molina. Algo me comentó de algo que yo publiqué y me dijo esto y esto está mal, Manuel, y ¿sabes qué? Le gritamos un rollo, pues Dios puede dar. Y dijo que sí, pero que igual con el sacerdote se va a enojar al sacerdote. Le dije, no, hombre, no hay problema. Y me decía, pero yo no entendía, que él me decía cosas y yo no entendía, pues bueno, nos dio el rollo, algo, ya ahí en los comentarios, ya cuando empezaron todos a comentar, algo se dijo, que no gustó aquí en Estados Unidos y me citaron a una reunión extraordinaria y me dijeron que tenemos normas y protocolos que seguir y que una persona que no está aquí en los Estados Unidos, que está en México, en otro país cualquiera, no puede venir aquí a Estados Unidos a dar un rollo, un tema, tiene que mandar todo el currículum, tiene que mandar todas sus cosas para una carta del obispo, para dársela a nuestro obispo, y después de eso, si se ha aceptado, entonces se hace, bueno, pues era una cosa que se podía pagar, en ese tiempo ya se nos va a acabar la pandemia, le dije, ya es un tiempo muy largo lo que ustedes están pidiendo. Pero después ya me mandaron una carta de la que era el Nacional y el Nacional ahí me explicaban todas esas normas y reglas. Lo que yo me sentí más fuera de onda fue que me dijeron que si yo seguía haciendo eso, había sanciones. Pues no sé qué fueron como las sanciones, pero había sanciones. Entonces ya me quedé yo, ¿y ahora cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a hacer? Pues yo de tomo seguí viniendo a esto. Traté de hacerlo. Hablé con el secretariado de aquí diocesano. La persona que está encargada dijo, desconozco de lo que estamos hablando. Entonces ya cuando platiqué con ellos me di cuenta que desconocen del carisma fundacional, que desconocen todo, no nomás de lo que le estaba hablando yo. Que tanto como yo como ellos desconocíamos del carisma. Y empecé a agarrar los libros otra vez. Y empecé a buscar, pero nomás los de Eduardo Bonín. Empecé por irme por ese lado. Y entonces el cursillo y las cosas del cursillo son tan simples como esto que estamos haciendo aquí. No necesitamos tanto, más valor.
para hacerlas. Que perseverar es anunciar el evangelio, es vida. Eso es lo que tiene que ser. ¿De qué otra forma puede ser? No es anunciar un comunicado ni transmitir ideas de un modo frío y relatador de acontecimientos que afectan la vida y que nos comprometen a otros. Yo no sé quién estaba comprometiendo con esas cosas. Pero yo pensaba que el movimiento Cursillo nos habían dicho muchas veces que teníamos carta de ciudadanía para andar en el mundo, pero resultó que no, que las estructuras están haciendo cosas que no lo dejan a uno perseverar, a veces le ponen la traba a ellos mismos y ya no puede uno seguir adelante. Uno tiene ganas y ansiedad y cosas de hacer, cosas que está uno aprendiendo y cosas que el Espíritu Santo a lo mejor se los dice a uno, pero que a veces lo enfrían a uno y nos quedamos de brazos cruzados mientras el maligno se aprovecha de eso y está tomando control sobre todo el mundo. Tenemos una tarea que realizar, que es hacer que Cristo reine en todo el mundo. Tenemos la gran tarea de salvación, que sea por racimos. Arriba, que tengamos arriba esa energía de esos corazones inundados de la gracia y dediquemos todo nuestro esfuerzo a conquistar el mundo como fieles creyentes de nuestra misión. Que nos la creamos, que tenemos esa misión, que es una misión la que se nos ha dado. Y perseverar es seguir con, como decía mi abuela, orando y con el mazo dando, orando y con el mazo dando. No nomás es quedarnos a orar y no hacer nada. Hay veces la vamos a regar, sí la vamos a regar. Hacemos cosas que están mal. Sí, no, la vamos a regar, somos humanos. Y vamos a caer, sí vamos a caer. Pero que ese trompezón nos siga para levantarnos más adelante. Va a haber caídas como las que he tenido yo, pero que nos sirva para avanzar más, para seguir más adelante al Señor. Es un gran reto atraer a nuestros hermanos y hermanas y encontrar esos alejados, porque hay tres tipos de alejados. Era el alejado como estaba yo, ese alejado que me casé por la iglesia sin saber que era un sacramento, esos alejados que los llevan del brazo a misa, pero nomás cuando se casan van a misa, que los llevan en brazos cuando van a bautizarlos y que los llevan cargando cuando fallecen. Nomás esos 3 veces van a misa, cuando lo bautizan, cuando se casan y cuando los llevan a misa de cuerpo presente. Necesitamos buscar esos alejados, nomás que no sé cómo lo vamos a hacer con las estructuras. Uno que no está casado por la iglesia no puede asistir a un cursillo. Y ese es mi pleito con ellos, que aquí donde yo me muevo, como ya son tan alejados que se alejaron, que no saben si están casados, si no saben si van bautizados, que para qué, que cuando muchos que cuando se casan por la iglesia, inmediatamente es cuando se dejan, que por eso no se casan, que porque muchos que se han casado tenían mucho tiempo casados y el día que se casaron por la iglesia, al poco tiempo se dejaron. Y con eso me dicen, otras personas son unas personas extraordinarias, muy buenas, pero no puedo acercar a la iglesia, a misa, a algún cursillo, porque no están casados, no los puedo llevar. Y cuando yo leo a Eduardo Bonín, dice que el cursillo es para todos. Yo ahí donde estoy, yo hay muy buenos líderes, muy buenos líderes, pero no los puedo llevar a un cursillo porque no están casados. Y ya uno los arrimé para que platicaran un sacerdote y todo, pero el sacerdote no tiene tiempo. No tiene tiempo dice que vayan a las pláticas y en las pláticas dicen que les hablan de otras cosas, pero menos de Dios. No sé qué plática les hablan, yo nunca he estado en pláticas bautismales. Dice, los alejados que son complemento de ateos, porque nadie les ha tomado la molestia de testimoniarles que existe un Dios que se les ama. Los tres más importantes, pero al parecer no vemos concentrado en los que son más buenos
y a los buenos y dejar a los malos aparte, porque no representan más empeño, más trabajo, sobre todo representan al redondearle en los esfuerzos y ser testimonio cristiano. Al parecer eso es demasiado. Los cursillos de cristiandad aparentemente han perdido impacto, y digo aparentemente porque no debe ser así. Si regresamos a la frescura de lo sencillo, al método original, y si queremos, y si quitamos los adornos que le hemos puesto al movimiento, y si dejamos de quejarnos de porque ahí, que por acá viven los mejores en un cursillo, cuando en realidad los cursillos es un solo y está gobernado por el Espíritu Santo. Si en cuestión de candidatos a un cursillo dejamos de pescar en pecera, como llevar al coro, de llevar a los sugieres, de llevar a los que se mantienen cerca del sacerdote, nos concentramos en los peces esos como era yo, que está completamente alejado, y que después de sentir la presencia de Dios, me encanta tanto, me gusta tanto, que me vuelco, y ahora les hablo a ellos mismos que están ahí y me dicen, estás loco, ya te fanatizaste, güey. Así es como me dicen. Así los mexicanos hablamos con ese güey, no se les cae de la boca. Pero si como dirigentes del movimiento nos dedicamos también a buscar nueva dirigencia joven y encaminarla a estos senderos, no con exagerado paternalismo, porque esto hace lucir tontos a los nuevos. Si dejamos que la única regla que fuera válida para el movimiento fuera el sentido común, entonces el hombre moderno será impactado por haberse encontrado con un Dios, con el alma, a pesar de sus pecados. Hay que dar el banderazo de salida a nuestra misión apostólica aquí, y para todos nosotros también se hace válida la invitación al apostolado Juan Pablo II, que le dijo a los jóvenes parisinos en el 1980 que aún está en plena vigencia. Ya casi vamos a terminar, no sé si me estoy pasando mucho de tiempo, pero no, ya no llegó el tiempo. Y si abrir de par en par vuestras puertas a Cristo, que tenemos la confianza en Él, arriesgarnos a seguirlo. Eso exige, evidentemente, que salga de vosotros mismos y de vuestros razonamientos y vuestra prudencia y de nuestra indiferencia y de nuestra suficiencia las costumbres de cristianas que habemos quizás adquirido. Si esto se pide renunciar a una conversión que primeramente debemos atravesar y desear, y pedirles en oración y comenzar a practicar, dejar que Cristo sea para nosotros el camino, la verdad y la vida, dejar que sea nuestra salvación y nuestra felicidad, dejar que ocupe toda nuestra vida para alcanzar en Él todas las dimensiones. Para esto son nuestras relaciones más activas, sentimientos, pensamientos que sean integrados a Él, por decirlo así, que sean clasificados. A mí la primera vez fue que me dieron a dar un cursillo, que me invitaron a dar un rollo en un cursillo, les dije que no, porque no estaba preparado. Y la persona me dijo, Dios no llama a los preparados, Manuel, prepara a los llamados. No vas a llevar tu rollo, vas a dar el rollo de Él. Y entonces yo ahí dije, bueno, pues fue cuando empecé, desde ese momento empecé a perseverar más en cursillos, cuando empecé a conocer lo que era. Y así es que es una cosa bonita, pero también es una cosa que es muy bonito cuando vamos y vivimos esos 3 días con los nuevos, es muy bonito ir como servidor, pero vemos personas que cuando dicen, ahora no vas a servir en el cursillo, ya tenemos otro, se retiran. Entonces están sirviendo para los 3 días nada más, no le están sirviendo a Dios, a mí si no me invitan a dar un rollo, a mí si no me invitan como auxiliar, si me invitan nomás a estar en palanco, en cocina, yo no voy. Y así se nos da mucho en esto. Y si no va a haber un cursillo que no esté a la vista, no hay gente que haga ultrella, pero cuando ya se vienen que están en puerta el cursillo, entonces sí tenemos mucha gente que viene a servir. Persevera nada más para eso, para los 3 días, pero no perseveramos como cristianos. Y esta sociedad moderna que está a espaldas a Dios y que nos necesita para poder devolver a nuestros semejantes los valores cristianos que necesita para su salvación, es una sociedad en donde los valores se han invertido de una forma que hoy en día Dios
y la espiritualidad en general ocupan los últimos lugares en la lista de prioridades del hombre moderno. Y muchas veces es por lo que dice. A veces digo, no, es que no puedo ir porque tengo otra prioridad, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, y quito las cosas de Dios por hacer una prioridad mía, cuando no debe ser así. A veces hemos tirado tirar la toalla en estas situaciones y no podemos parecer muy difíciles. Hay cosas que nos parecen muy difíciles. ¿Alguna vez de nuestras vidas hemos oído la frase, la perseverancia marca la diferencia en el fracaso y el éxito? Pero nos hemos puesto a meditar la profundidad de estas palabras que estas palabras tienen. Como cristianos, perseverar es mantenerse fiel a Cristo, a su iglesia y a su doctrina. Como cursillista, perseverar es utilizar los dones, las dos herramientas que son proporcionadas el cuarto día, la reunión de grupo de amistad y la ultrella, que es la reunión de esas reuniones de grupo de amistad. Es a través de esas herramientas donde está cimentada la fórmula para perseverar en esta crisis espiritual que agobia al mundo. Es la reunión de amigos y la ultrella donde recargamos las baterías para la lucha y alentamos a nuestros amigos a seguir en la batalla hasta hacer que Cristo y sus conceptos reinen por siempre. Como cristianos cursillistas, perseverar no significa de ninguna forma el quedarnos en el compromiso del cumplimiento. Cumplí, pero miento. Y muchas cosas así en la perseverancia sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil perseverar, pero también recuerden que con Cristo todo se puede. Yo y Cristo, mayoría aplastante, de colores.